a través del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Vamos a orar. Bendito Padre, en el nombre precioso de Jesús, en esta preciosa mañana venimos a honrarte, a exaltar tu santo nombre, Padre. Oh Padre, venimos a darte la gloria y honra, Padre, y venimos a que nos hables a través de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra. Danos discernimiento, Padre, danos esa revelación, Padre, pleno conocimiento de tu verdad. En esta hora, oh Espíritu Santo, Espíritu de Dios, bienvenido seas a nuestra vida, bienvenido seas a este lugar, en el nombre precioso de Jesús. Toma el control de todo lo que se lleve a cabo. Pon ese carbón encendido en mis labios, Señor, y que esa palabra fluya como ríos de agua viva, Padre. Y que esa palabra edifique, redarguya, Padre, sobre todo, Señor, que nos cambie, nos transforme, Padre. Oh, mi Dios, en el nombre de Jesucristo, Padre, porque dice tu palabra que solamente tú eres santo. Oh, mi Dios, solo tú eres digno. Oh, mi Dios bendito, alabado sea tu nombre. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso a Dios, hermano. Pueden sentarse. Gloria a Dios, aleluya. Pues hoy vamos a hablar, hermano, hermana, algo que Dios quiere que tú le entregues, ¿sabes? Hay algo que no has dejado, hay algo que a Dios no le agrada en tu vida. ¿Y saben qué es? El pecado. El pecado que mora en ti, el pecado que mora en mí. Hay algo, hermanos, que a Dios no le agrada. Dios exige, amén, cuando uno toma ese arado, ya no puede voltear atrás ni a los lados. Cuando uno empieza a caminar en la vida cristiana, hermanos, ya no podemos regresar atrás en la vida mundana, en la vida pasada. No traer las cosas del pasado al presente. Tenemos que vivir una vida en santidad, en obediencia. Y es lo que Dios quiere, hermano, hermana, que vivas una vida en obediencia. Amén. Hoy el tema del Señor que me ha dado es un tema muy hermoso: que no reine el pecado en tu vida. Que no reine el pecado en mi vida. Amén. Y gloria a Dios, hermano. Estaba viendo ahí a través de la televisión, a través del Facebook también, cómo el enemigo se ha metido hoy en día en la vida de las personas, en el alcoholismo, en la drogadicción, en la depresión, en muchas cosas, hermano, hermana, en muchas áreas de la vida, de lo que tenemos en nuestra vida. El enemigo se ha infiltrado, ha puesto, ha sembrado esa semilla, y nosotros tenemos que ser personas, hermano, genuinas, verdaderas, personas que deben de, aleluya, gloria a Dios, buscar de Dios. Amén. Por eso Dios quiere que nosotros aprendamos, hermano, a dejar las cosas que nos hacen daño, a rechazarlas, a que pongamos la mirada, hermano, hermana, gloria a Dios, no en las aflicciones, sino en las cosas de Dios. Amén. En las cosas del cielo, del reino de Dios. Dice el Señor en su palabra: buscar el reino de Dios y su justicia, todo lo demás viene por añadidura. Amén. Aleluya. Hay personas, hermano, hermana, hay gente que está batallando, está luchando, pero hay muchas personas hoy en día que hacen daño a otras. Y aquellas personas que le hicieron daño, hermano, esas personas guardan un resentimiento, algo que sembró ahí el enemigo, y se van al mundo. Hay algo que las personas quieren lastimar o matar a los siervos, a las personas, y es lo que tenemos que tener cuidado. Y las personas, aleluya, gloria a Dios, hermano, hay otras que no quieren nada con Dios, por más que uno les quiera ayudar, por más que uno les quiera aconsejar, por más que uno les quiera consolar, no quieren, porque son personas, hermano, gloria a Dios, que están viviendo una vida conforme ellos quieren, que presentan sus cuerpos, presentan sus pensamientos, hacen la voluntad de ellos y no la voluntad del Espíritu Santo. Ellos rechazan la ayuda de Dios, ellos rechazan el consejo de Dios, ellos rechazan ser consolados por Dios. Amén. Ellos no ponen la mirada en las cosas del cielo, buscando las cosas del reino de Dios, sino ponen la mirada en las aflicciones, porque dicen algunos: mira cómo es, mira, gloria al Señor. Otros no se perdonan, no se perdonan uno mismo. Amén. Hay otros que vienen de, aleluya, vamos a decirlo, por una maldición generacional, y no perdonan o no quieren ser perdonados.
o no se perdonan a sí mismos, hermanos, y siguen viviendo una vida de pecado. Pero nosotros que conocemos la palabra de Dios, hermano, nosotros que, aleluya, gloria a Dios, tenemos que perseverar. Sabemos que el enemigo nos va a meter algunas cosas en nuestras mentes, en nuestro corazón. Va a querer sembrar el enemigo muchas cosas, como el celo, como la envidia, el rencor, el enojo, amén, otras pensamientos, y tenemos que tener cuidado en todas esas áreas, porque mucha gente hoy en día, hermanos, se está alejando, se está ahora sí separando de esa relación con Dios a través del pecado, a través de cualquier situación que el enemigo está haciendo las cosas a su manera. De otras personas, hermano, hay situaciones, diferentes situaciones que la palabra de Dios nos enseña a que ellos no quieren la ayuda de Dios, ellos no quieren el consejo de Dios, ellos no quieren ser consolados. A veces no vienen a la luz para que sus obras sean reprendidas. Amén. Dice, vamos al libro de Romanos, capítulo 6, versículo del 12 al 14. Dice la palabra de Dios, aleluya, santo es el Señor. Romanos 6, del versículo 12 al 14. Dice la palabra de Dios: no reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo que obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoree de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Mira, gloria al Señor, amén. Nosotros ya no estamos bajo la ley, hermanos. La ley fue hecha ciertamente para los pecadores, los contumaces. Nosotros estamos bajo la gracia, que hay bendición, hay salvación a través de Jesucristo, a través de la fe, amén. Nosotros ya no debemos de hacer lo que nosotros hacíamos. Ahora nosotros tenemos que vivir esa palabra viva, Tenemos que, aleluya, gloria a Dios, tener que ser personas cristianas genuinas. Una persona cristiana, hermano o hermana, es una persona que ha aceptado a Cristo, que ha renunciado al pecado. No como aquellos que dicen, mira que son cristianos y mira cómo andan. No, esos no son cristianos. Amén. Esas son personas impías, pecadoras. Pero uno que, aleluya, gloria a Dios, ya aceptó a Cristo, hermano, renunció al pecado, renunció a su vida, renunció a todo. ¿Para qué? Para que el reino de Dios gobierne nuestra vida y se haga su bendita voluntad. Por eso dice, gloria al Señor, no reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, que ya no debe de gobernar, hermanos. Tú debes de gobernar a tu corazón. A veces el corazón, hermano, del hombre, vamos a decir, gobierna a la persona, pero tú tienes que gobernar tu alma, tu espíritu tiene que gobernar esa carne, es obligarla hacerla morir al pecado, de modo que lo que obedezcáis en sus concupiscencias, dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Tampoco vayas a tentar al diablo, amén, y ni presentes nuestros miembros, dice, al pecado como instrumentos de iniquidad. No, hermanos, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Mira, gloria al Señor. Tú ya debes de ser una persona genuina, viva. Amén. Por eso dice la palabra de Dios, Dios de vivos y no de muertos. Dice, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Mira, gloria al Señor. Todos nuestros miembros, todo nuestro ser, hermano, hay que presentarlo a Dios como instrumentos de justicia, ser aprobados. Amén. Dice por versículo 14, porque el pecado no se enseñoree más en nosotros, hermano. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no se va a enseñorear, ya no va a tener el control de tu vida, sino tú le vas a dar la voluntad a Jesucristo. Tú vas a conocer de Dios, pero leyendo la palabra, aplicando la palabra. Hay algo muy hermoso, hermanos, que tú tienes que hacer. Si has hecho algo malo, puedes confesárselo, tienes que confesárselo a tu hermano, pedirle perdón, reconciliarte. Hoy en día la gente no confiesa porque dice,
es que yo todo le tengo que pedir perdón a Dios nada más. No, hermano, si la persona está ahí, hermano, si ya le pediste perdón a ti aunque no estuviera, pero ahorita que está ahí, dile de corazón. Yo me acuerdo hace tiempo, llegó una hermana a la vecina, y le digo, oye, hace tiempo cuando era joven hice muchas cosas feas y la verdad estoy arrepentido, avergonzado. No quería ir, hermano, pero algo en el interior dijo, tú ya eres cristiano, ya aceptaste a Cristo, renunciaste al pecado, ve y pídele perdón. Y me dijo, ¿sabes qué? No me acuerdo. De mi niñez, de las cosas que pasaron, ya no me acuerdo, pero sí, yo te perdono. Y sentí un alivio, hermano, una carga, se desprendió ese peso. Amén. Denle un aplauso a Dios, hermano. Tú tienes que confesar tus pecados. Dice el libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 y 10, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mira, Él nos va a limpiar. Y si decimos que no hemos pecado, hermano, hermana, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en vosotros. Cuando nosotros decimos somos perfectos, somos santos, somos el yo, hermano, el yo lo puedo, yo soy, yo lo hice. Amén. Cuando decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Amén. Entonces la palabra dice que no está en nosotros. Cuando dice la palabra no está, el Señor no está contigo, ni su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo contristas. Dice Romanos 7, gloria al Señor. Romanos 7 del 14 al 25, hermanos. Dice el apóstol Pablo, hablaba a los romanos, el pecado que mora en mí. Tú debes de reconocer, hermano, hermana, que hay un pecado en ti. O tal vez son muchos. Tal vez tú digas, es que yo estoy bien. Pero con tus acciones, con tu forma de ser, con la forma de hablar, con la forma de pensar, de reaccionar, en muchas áreas, hermano, estamos mal. Yo me acuerdo hace tiempo, me decía una persona, hermano, así te dice el Señor, hay algo que a Dios no le agrada. Has dejado muchas cosas, pero hay algo que no has dejado. Y yo le decía al Señor, si soy nueva criatura, me has cambiado nuevamente, me has transformado. ¿Qué es? Y el Señor me empezaba a mostrar a través del sueño, a través de su palabra, que había un pecado en mi vida que no había dejado. Cuando, aleluya, gloria a Dios, el Señor me habla una vez, 2 veces, 3 veces, hermano, y me muestra en un sueño, y le digo, Señor, pero, y le ponía muchos peros, hasta que Él me dijo, porque no me ama. Y yo pude sentir, hermano, cómo era esa persona, cómo era yo, cómo era ella. Y digo, ciertamente no te ama, Señor, perdóname. Yo renuncio a esto, renuncio al pecado. Ciertamente dice tu palabra, Señor, y mira, gloria a Dios, lo que sí te voy a pedir algo muy hermoso de parte, en el nombre de Jesucristo, que me enamore más de ti, más de cualquier cosa. Y el Señor lo prometió, hermanos, hasta la fecha. Amén. Y es el Señor el que hace las cosas. Por eso dijo el apóstol Pablo, el pecado que mora en mí. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera no codiciarás. Mira, gloria al Señor. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía a un tiempo, dice, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y allí que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. El pecado mata, hermano. Todo lo que tú hagas, hermano, hermana, eso trae consecuencias. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Algo se muere. Tal vez no lo veas, pero algo espiritual. A veces se aleja del Espíritu Santo. Amén. Dice el versículo 12, de manera que la ley a la verdad es santa,
y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerto para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse el pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llega a ser sobremanera, dice, pecaminoso. Mira, gloria al Señor, el apóstol Pablo, todo lo que estaba pasando y todo lo que el Señor le estaba mostrando, porque sabemos que la ley dice que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. La ley es espiritual, hermanos. La ley todavía está vigente. La ley es para todos aquellos que están haciendo lo malo. Versículo 15, porque lo que hago, dice, no lo entiendo. Decía un hermano, pero ¿por qué me está pasando a esto a mí? ¿Por qué esta persona? Y empieza, aleluya, gloria a Dios. Otros hermanos dicen, pero ¿por qué, Señor? Si yo te busco, y empiezan ellos, aleluya, pero no le entienden. Pero la palabra misma te dice, porque lo que hago, dijo el apóstol Pablo, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. En un tiempo, hermanos, yo trataba de hacer las cosas bien, sanas, y hacía lo peor. Amén. Hasta mi esposa me decía, oye, no te comportabas, no eras así. ¿Por qué ahora sí? Porque el Señor, tenemos que vivir la palabra. El Señor te lo muestra, el Señor te permite. Yo me acuerdo de Mexicali, en un tiempo, hermanos, antes de casarme, ya era recién convertido, tenía la protección, la cobertura de Dios como un manto, su presencia, su poder y gloria. Y un día fui a Irapuato y pude ver cómo se deslizó el lienzo, el manto, la cobertura de Dios. La sentí, la vi, hermanos, algo sobrenatural, y me sentí vacío, solo, y llegó el pecado. Algo que había prometido, hermanos, le fallé al Señor y lloré amargamente y le dije, Señor, ciertamente contigo estoy muerto. Amén. Estoy en pecado. Ten misericordia, Señor, que no vuelva. Y mira, gloria al Señor, volví a sentir la presencia, la cobertura, como Él me abraza con sus alas, con su poder y gloria, y me vuelve a ungir. Y así lo he vivido, hermanos, nadie me lo contó. Versículo 16, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Mira, gloria al Señor. Ahí el apóstol Pablo decía, pero gloria al Señor, hermanos. Vamos a Romanos, estamos en Romanos 7, vamos a leerlo hasta el 25. Por eso dice el apóstol Pablo, el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, dice, dice, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien, no quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Mira, gloria al Señor. Me decía un hermanito, hermano, pero ¿por qué lo hago? ¿Por qué? Porque todavía hay pecado. Amén. Y le digo, hermano, lo que necesitas es que Dios te limpie. Lo que necesitas es que busques más de Dios, que lo pongas en primer lugar y renuncies a todo aquello que te hace daño, a las amistades primeramente, porque a través de las amistades, hermano, te vuelve, aleluya, el enemigo a envolver y alejar de Dios. Versículo 21 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Mira, gloria al Señor. Pero que dijo el apóstol Pablo, miserable de mí. Amén, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién te va a librar, hermano? ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte, de este, como dijo el apóstol, miserable de nosotros? Todavía hay pecado, todavía hay cosas que a Dios no le agrada. Por eso el Señor dice, hay alguna área en tu vida, hermano, que no has dejado, no has renunciado, no se las has entregado a Dios. Amén, gloria a Dios. Dice el apóstol Pablo, versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas en la carne a la ley del pecado. Tenemos que renunciar, tenemos que dejar, hermanos.
Pero a veces las personas, hermano, vienen, hermano, con esa maldad. Hay personas que Dios dice que desde antes que naciese los santificó, aleluya, gloria a Dios. Esos van para vida eterna, yo así lo creo y lo pienso. Pero también hay personas, hermano, que fueron formadas en maldad, en pecado. Amén. Porque tal vez la madre, el padre hicieron y ahí vino el fruto del pecado. Vamos a explicarlo de esta forma. Salmo 51:5. El salmista dijo: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Tú tienes que conocer, hermano, si hay una maldición generacional, si realmente vienes de allá. Amén. Tienes que convertirte a Cristo, tienes que confesar tus pecados, renunciar al pecado. Pero también hay personas, descendientes de su madre, dicen que Dios santificó, Dios lo formó. Amén. Mira, gloria a Dios, primera de Juan 1:10. Si decimos, hermano, que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén, gloria a Dios. Gloria a Cristo. Amén. Así que, hermanos, siempre, aunque esté haciendo las cosas bien, vea y piense esto. Jesús, siendo Jesús, hermano, le decía al maestro bueno. Y él decía: ¿por qué me llamas bueno? Si solo uno es bueno, Dios. Aleluya. Den un fuerte aplauso a Dios, hermano. Aún Jesús exaltaba el nombre de Dios el Padre. Amén. Él decía: yo no soy bueno. Amén, gloria a Dios. El único bueno es Dios. Y ciertamente así es, hermano. Aleluya. Pero vamos a tener cuidado, hermanos, aleluya, gloria a Dios, por los pequeños. Vamos a tener cuidado y ser prudentes y tener ese temor de hacer tropezar a uno de los pequeños de Dios. Mira Marcos 9:42. Dice la palabra de Dios que cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si se atase una piedra de molino al cuello y se arrojase en el fondo del mar. Amén. A veces, hermano, una persona te hace daño, aleluya, gloria a Dios. En ti está, hermano, no es en la persona que te hizo el daño. En ti está conocer si estás bien o hay algo malo en ti. Yo hace tiempo decía: Señor, pues me hacen a mí la guerra y esto y lo otro, Señor, ¿por qué tengo que enojarme? ¿O por qué tengo que airarme? Y ahí me di cuenta, hermanos, que ya no es la persona el que te hace la guerra, el que te hace la lucha, el que te hace el daño, sino tú mismo. En tu interior deben de estar los frutos del Espíritu Santo. Debes de tener paciencia, sabiduría, templanza, todos los frutos, fe, amor, sobre todo el temor a Dios. Amén. De no nada más hablar y contender, de lastimar, sino decirle: Señor, tú peleas por mí, Señor. Y Dios es el que pelea ciertamente, y toma el control de todo. Pero si te envuelves en las cosas, hermano, ahí empieza la lucha. Y ya ahí te envolviste. Y ya estás pecando. Dice Lucas 12:3. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará, dice, en las azoteas. Todo sale a la luz, hermano. No hay nada delante de los ojos de Dios. No hay nada delante de Dios que no se desnude. Ante Dios, ante el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, hermano, estamos desnudos. Estamos en pecado. Vamos al libro de San Juan. Juan, capítulo 15. Es algo muy hermoso, hermanos, que el Señor nos está hablando a través de su palabra. Amén. Sobre el pecado. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios nos quiere santificar, nos quiere purificar, nos quiere, aleluya, fortalecer, nos quiere usar. Libro de San Juan, capítulo 15, versículo 22. Amén. 22 a 27. Aquí está. Dice la palabra de Dios: si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, dijo Jesús, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Ahora no hay excusa, hermanos. Jesús nos ha hablado.
y porque nos ha hablado, nos ha abierto los ojos y no hay excusa por el pecado que tenemos. Y ese pecado permanece. Amén. El que me aborrece a mí, dice a mí, Padre, me aborrece. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, dice, no tendría el pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido, dice, a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. En el Salmo 35 también habla, 19, en el 69:4 también. Sin causa me aborrecieron, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Vosotros, dice, vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿Se dan cuenta que estamos en pecado? ¿Se dan cuenta que hay algo que hay que renunciar? ¿Se dan cuenta que tenemos que salir corriendo? La tentación está enfrente, tenemos que salir como José corriendo. Amén. ¡Aleluya! Tenemos que, aleluya, gloria a Dios, aceptar la ayuda de Dios, aceptar el consejo de Dios, aceptar ser consolados por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Pensar como Dios dice, como Dios lo dice, y así está en su palabra, presentando nuestros cuerpos a una ofrenda agradable ante Dios. Aleluya, santo es el Señor. Vamos a 1 de Juan. Capítulo 1, del versículo 5 al 10. Dice la palabra de Dios que Él es luz. Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él y anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Cuántos hoy en día, hermanos, dicen y hablan, mas no lo hacen? Amén, gloria a Dios. Y te voy a decir algo, entre ellos yo me cuento, Amén. Nunca voy a decir soy perfecto. No, hermanos, yo también soy pecador. Me falta mucho camino por recorrer. Amén. Pero Dios me está cambiando. Pero yo estoy reconociendo el pecado que mora en mí, que está en mí. No buscando, aleluya, ni diciéndole al hermano, tratándolo de cambiar. No, yo busco el cambio en mi vida. Cada uno tiene que buscar su cambio. Pero si andamos en la luz, dice en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mira, ¡aleluya! Pero si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, hermano. Y la verdad no está en nosotros. Por eso dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero cuando tú, aleluya, tienes que decirlo y confesarlo con tus labios y creerlo con el corazón, Señor, reconocer que pecaste. Amén. Porque si nada más lo dices por decirlo, hermano, no te vale, no te cuenta. Amén. Imagínate que estás en una balanza y Dios te pese. Amén. Y ese peso te lleva a la profundidad. Dice, gloria a Dios, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Pero te voy a decir algo hermoso, hermano, de parte de Dios. Ahí mismo en 1 de Juan capítulo 2, versículo 1. Cristo nuestro abogado. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¡Aleluya! ¿Cuántos hoy en día, aleluya, gloria a Dios, viene el enemigo y hacen contiendas, divisiones, incluso en los matrimonios? O por causa de X o Y, se divorcian, se alejan, se separan, hermano, y se vuelven a unir, a casar. Hermano, dice la palabra de Dios que hay abogado ante Dios. ¡Aleluya! Y muchos no entienden y desechan la palabra porque gloria al Señor, porque ellos dicen, no, es que ella estuvo casado hace tanto tiempo. Espérate, hermano. ¿Qué pasó con David? David también fornicó, adulteró,
Amén. Y estaba bajo la ley. Estaba bajo la ley. Imagínate, nosotros que estamos bajo la gracia, hermanos. Jesucristo está ahí esperando, hermano. ¿Para qué? Para que vayas y te arrodilles y le digas, Señor, perdóname. ¿Sabes que hoy vamos a tomar la Santa Cena? Y aquel que no es digno, nadie es digno. Pero el pedir perdón, hermanos, podemos llegar. Amén. Porque es un mandamiento, es una obligación tomar la Santa Cena. Aleluya. Amén. Recordando lo que Jesús dijo en su palabra. Es un acto de obediencia. Amén. Tenemos que pedir perdón a Dios, hermano, de corazón. Abogado tenemos. Más peca aquel que empieza a juzgar, a criticar, a murmurar, hermano, que aquel que lo hizo. Aquel que lo hizo, ya Dios lo perdonó. Pero uno empieza a juzgarlo, a criticarlo, a murmurar, a decir esto, aquello, y eso no le agrada a Dios. Dice en 2 Corintios, hermano, con esto concluyo. Del capítulo 1, perdón, 2 Corintios capítulo 6. Segunda de Corintios capítulo 6, del versículo 5, perdón, del versículo 2 al 13. Corintios, ahí está, 2 Corintios capítulo 6, del versículo 2 al 13. Dice la palabra de Dios: porque dice, el tiempo aceptable te he oído, y el día de tu salvación te he socorrido. Este es el día, hermano. Este es el día en que Dios va, aleluya, gloria a Dios, a darte vida nuevamente, ese gozo que habías perdido. Amén. Este es el día de tu salvación. Este es el tiempo agradable ante Dios. El tiempo aceptable te he oído, y el día de tu salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de tu salvación. ¡Aleluya! No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriquecidos, enriqueciendo a muchos, como no dice, teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, a Corintios, dice, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón, pues para corresponder el mismo modo como hijos habló Pablo. Ensanchaos también vosotros, hermano. Eso se va a expandir. Amén. Usted no se va a quedar ahí postrado, usted no se va a quedar ahí, aleluya, gloria al Señor, en un solo lugar. Usted tiene que crecer. Amén. Usted tiene que darle la libertad al Espíritu Santo. Amén. Pero usted tiene que aceptar la ayuda de Dios. Usted tiene que aceptar el consejo del Señor. Usted tiene que ser consolado por el Espíritu Santo de Dios. Denle un aplauso a Dios. Vamos a orar para darle gracias a Dios por su palabra, y vamos a tomar la Santa Cena ahorita. Vamos, aleluya, a orar por las ofrendas, si alguien trae su diezmo, y vamos a orar y vamos a concluir la transmisión. Amén. Este es el tiempo de tu salvación, este es el tiempo de pedir perdón, hermano, hermano. No esperes otro tiempo.
arrepiéntete y busca de Dios. Dios bendiga a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales y a todos ustedes, hermanos. Vamos a